el presidente, hablando de la prosperidad, hace poco había dicho lo que se viene ahora son buenas noticias. Podemos destacar como logro la baja de la inflación, el tema de la seguridad, inseguridad como lo quieran ver, que después lo vamos a repasar, el tema del déficit fiscal, pero me gustaría tu primera reflexión al respecto. Bueno, el encuadre que hizo el presidente está dentro del hit que le sirvió en las elecciones y le sirvió este primer año. El gobierno del hombre común, como él lo bautizó, versus la casta. Y ahí no se corre, ahí no hay innovación, no hay novedad. Dice, esto es ellos, y ya sabemos quiénes son ellos, mete a los dirigentes de los partidos tradicionales, a lo que él denomina periodistas ensobrados, sindigarcas, empresarios, etcétera, etcétera, los enemigos del progreso, los que serían lo opuesto a la fuerza del cielo. Ese esquema, ese artefacto político sigue vigente en el contexto del año que cumple, que además lo toma en un buen momento teniendo en cuenta las encuestas de opinión. Entonces, yo te diría... Y perdón, que de alguna manera le sirve para seguir consolidando el respaldo de la gente que lo respaldó. Exacto. Que lo votó por esto. Exacto, porque además continuó y terminó con la idea de decir acá se viene más cambios, más reformas, motosierra recargada, ¿no? Deep motosierra. Entonces, como diciendo, miren, si ustedes me seguían por los temas que les gustaban, estos temas no se cambian, siguen, lo voy a poner más fuerte, en todo caso los remixaré, pero sigo por ahí. Con mucho entusiasmo, te diría, ya que estábamos hablando indirectamente de fútbol. Somos todos futboleros. 22 minutos con 30 segundos del primer tiempo. Es decir, la cuarta parte del partido. Bien. Es decir, el 25% del mandato de Javier Milei. Vas ganando 2-0. Y bueno, puedes evitar que la hinchada, ¿viste? Muchachos, ¿no? Como cantan ustedes, vamos a salir campeón, etcétera. Después tenés distintos tipos de técnicos. Como tenía Mostaza, que decía, no, paso a paso, no me pida, vamos a salir. Y que sería un técnico que dice, sí, vamos a salir campeones, ya somos un milagro, somos el milagro argentino, vamos a salir campeones, ya el mundo habla de nosotros y además se vienen 30, 40 años de felicidad, dicha, fortuna. Y yo te diría, ¿por qué hace eso? Tratemos de comprender antes de decir si estamos de acuerdo o no. Yo creo que él es consciente de que necesita, en las elecciones del año que viene, las que mencionó, necesita ganar, gustar y golear. Claro. Necesita un muy buen resultado y, de hecho, en su mensaje dijo, miren, si con tan poquito, diputados, senadores, 10%, 15% de una Cámara, con un Congreso más voluminoso, claro, Argentina, ¿no? Potencia. Es lo que te diría un técnico. Mirá, si con este equipo modesto logramos el primer lugar de campeonato, imagínate con los refuerzos que pido, ya ahí directamente la Copa del Mundo. A ver, con referencia a eso, tenemos a Milei hablando de lo que él avisora para el 2025 al salir o al haber salido del pozo. Les guste o no, la Argentina salió del pozo en el que los políticos nos hundieron y hoy por primera vez en décadas asoma el sol de la esperanza. Me ha gustado cuando el presidente Milei habla de salir del pozo. Ya no solo hace referencia al que algunos indican el peor gobierno de la historia de la democracia, que es el de Alberto Fernández, sino hacia décadas atrás, ¿no? Él está postulando un cambio de régimen económico. Sí, claro. No de sistema económico, porque la Argentina siempre fue un país capitalista. Después cualquiera podrá decir comunista, pero la Argentina siempre fue un país capitalista. Ahora hay distintos regímenes de capitalismo. Es lo que está diciendo, miren, el Estado, en la forma que lo conocíamos, con la cantidad de empresas, de regulaciones, etcétera, eso no va más. Yo quiero seguir desregulando, seguir recortando, seguir eliminando ministerios. ¿Por qué? Dijo, porque si lo de este año, dice, algunos consideran que ya es todo el recorte, dice, no, dice, lo que sacamos fue lo que agregó el kirchnerismo en los últimos años, pero acá hay que ir mucho más profundo y esa es la pretensión que lo impulsa. Un cambio de régimen económico que él lo ha dicho con una variante de una frase que no es nueva en la historia argentina: achicar el Estado es agrandar la sociedad, la libertad. Ahora, Gustavo, quiero hacer referencia a eso, pero tenemos que hacer son cuestiones buenas para resaltar, ¿no? Porque me parece que de ellos hablamos mucho y hay que ponderar también la actividad que realizan a diario. La cadena nacional del presidente Javier Milei ayer, todo lo que dijo, estamos repasando los fragmentos más importantes. Hablábamos de
esto que él denomina la salida del pozo. Y habíamos quedado en que el presidente Javier Milei, cuando habla del tiempo, de parámetros de tiempo, no se refiere solo al gobierno anterior o a los gobiernos anteriores, sino que habla de cambio vos decías, de cambio de paradigma, ¿no? Habla de cambio de época, inclusive Claro. te digo que uno utiliza lapsos muy grandes, porque te dice la Argentina de 100 años atrás, dice, ¿cuándo se arruinó la Argentina? Y más o menos te dice con la Lesa Peña, vamos a decirlo así. 100 años atrás te da cuando el radicalismo llegó al Es el poder. voto secreto, universal y obligatorio. Entonces, te dice, Aclaralo, ¿no? la Argentina era próspera, era grande, tenía un Estado pequeño, ayer daba el ejemplo de los ferrocarriles que funcionaban, etc. Entonces, él tiene el corte ese largo, como... A ver, todo gobierno trata de construir, al principio se hablaba de ideología, después se empezó a hablar de discurso, después de relato, de narrativa, ahora se dice de conceptualización. Pero más o menos el chamullo cambia, pero lo cierto es que vos lo que tratás es de decir, mira, represento esto, la Argentina del trabajo, del capitalismo, integrada al mundo, tiene muy claro... Cuando propone el mundo, dice hay que integrarse al mundo, pero dice Estados Unidos. Estados Unidos, libre, Israel, libre, Israel. Estados Unidos, Israel. Italia. Dice, pero básicamente un acuerdo de libre comercio con Israel. A ver, hay un cambio de régimen, en parte porque el gobierno lo busca y en parte porque la Argentina, yo creo que acá hay una correspondencia entre quienes votaron a Milei y algunas cosas que suceden. No me parece curioso, o mejor dicho, sí me parece curioso, que Milei haya tenido un buen desempeño electoral en el interior del país más que en el AMBA. Es ¿Por decir, qué? A ver. ¿por qué? Porque hay determinadas actividades económicas que estuvieron quizás postergadas en los últimos años de las políticas públicas y que a partir de actividades como la minería, el petróleo, el combustible, el litio, el cobre y el complejo agropecuario hacen que los motores de la economía para los próximos años se visualicen más ahí. Concretamente, Neuquén, como es sabido, con el tema vaca muerta y vaca viva, si querés. Sí. Vaca muerta, el petróleo, el gas, el combustible, la vaca viva, todo lo que tiene que ver, obviamente, con el complejo agroalimentario. Y sumado, tampoco me parece casual que al presidente le haya ido muy bien en el norte argentino y que gobernadores de extracción peronista, como el catamarqueño y el tucumano, digan, che, nosotros sí, se la hacemos más fácil. Acompañamos. Porque Sí. eso tiene una previa que fue el resultado de las elecciones donde a Milei ahí le fue bien, y también me parece que es sintomático que en el conurbano no le haya ido bien en las elecciones y le vaya menos bien ahora. ¿Por qué? Porque ahí está el cinturón industrial al que el presidente no menciona, o cuando menciona lo hace en términos más bien negativos. Los empresarios protegidos, los que los siempre estuvieron alrededor de las políticas públicas. Lo que pasa, perdón, Gustavo, lo que pasa es que con lo que decís, en realidad, uno de los grandes problemas que tenemos es que se consolidan varias Argentinas. Tenés la Argentina exportadora del petróleo y la minería, capital intensiva. Pocos puestos de trabajo, muy bien pagos, pero pocos puestos de trabajo. Y en la misma provincia tenés los docentes que cobran, o sea, tenés el petrolero que cobra $2.000, $3.000, $4.000 de sueldo, y tenés el docente que cobra menos de $1.000. Después tenés la Argentina de la exportación y la Argentina del consumo interno, que como vos decís, el conurbano. No da la impresión de que el gobierno tenga un plan para que todas estas argentinas se integren. Es súper interesante lo que traes, porque el presidente ayer de hecho dijo, el salario promedio de la Argentina es de $1.100. Pasó, dice él, de hace un año, $300 a $1.100. No sé quién lo informa. Para. Vamos a Digo, ¿el INDEC da ese dato? Tiene que ver todo que ver con lo que dijiste vos recién. Claro, el promedio. $1.100 es el promedio que da el RIPTE, es decir, los salarios privados en la Argentina, que son 6.300.000 trabajadores. Los privados. Los privados. No están los estatales, no por están eso, los trabajadores por en eso, negro. Vamos de paso. Bien. Ese es el promedio de 6.300.000. Sí. Pero la población económicamente activa, es decir, los que laburan o quieren laburar en la Argentina son 23 millones. Claro. Esto incorpora a los monotributistas, que por supuesto, o a los no registrados, o a los que viven de changa, que por supuesto no tienen un ingreso de $1.000 por mes. Entonces, por un lado, así todo, $1.100 por mes, si vos alquilás, no es tanta guita. Claro. cabe- Bueno, eso es Está- meterte en el detalle de lo que hablamos siempre de la canasta básica, que es lo que se necesita, que más o menos está por ahí para cubrir los gastos. lo que digo, Pero, Lucio, No son $1.100 por mes en el norte del país donde los alimentos son más baratos
en Bolivia, en Paraguay. supuesto. Son $1.100 por mes acá, donde la factura de luz te sale Por supuesto. $100 como si lo nada. que quiero señalar es que, a ver, todo presidente tiene apoyos y rechazos. Los apoyos de este presidente vienen de, básicamente, como decíamos antes, del interior del país, de sectores que generan más dólares, los sectores económicos que generan más dólares, que es un tema más viejo que el budín de pan en la Argentina. Claro. Generalmente los sectores que generan dólares no son los que generan más empleo y los que generan empleo no son los que generan más dólares. Claro, pero digamos... Entonces eso te genera un estrés porque hay algunos que te dicen, che, escuchame una cosa, ¿qué pasa con el laburo? ¿Y qué va a pasar con el laburo? Claro. Y el gobierno está desregulando, porque a mí no me parece casual, por ejemplo, una noticia de ayer, de hoy. Dice, ahora cualquiera que tenga un auto con 6 lugares puede transportar gente. Sí. ¿Qué está pensando? Está pensando que probablemente haya buena parte de la población ocupada cuyas pymes van a dejar de desaparecer y que tienen que reformular un segundo laburo, claro, o un primer laburo. O un primer trabajo. Sí. Claro, porque no olvidemos un dato que creo que dio Sturzenegger hoy a la mañana. Desde que asumió Milei se redujeron también 35.000 puestos de trabajo en el Estado. Sí. Que también, pensemos esto, si se redujeron y el Estado sigue funcionando, tenemos que pensar que había 35.000 puestos que a lo mejor no eran necesarios. Te pregunto, Gustavo, ¿está bien lo que estoy analizando? Bueno, uno a priori podría decir que sí, pero tenés que dejar que pase el tiempo. Seguro que si se reducen áreas administrativas se siente menos que si se reducen docentes o personal de la salud, etc. Pero lo que señalo es que vos seguís teniendo algunas cuestiones que no cambian en la Argentina. Hay una mitad de la Argentina que te dice el mercado es mejor que el Estado. Y hay otra mitad de la Argentina que te dice, no, che, el Estado tiene que estar y tiene que regular. Hay uno que te dice, no, acá hay que abrir y incorporarnos al mundo. Y otro que te dice, che, cuidado, protejamos. Hay algunos que te dicen, Estados Unidos es el faro al que tenemos que ir, otro te dice, guarda con los yanquis. Es decir, eso es algo que estoy simplificando, pero en líneas generales hace décadas que se da en la Argentina. Claro. Y que de acuerdo al agotamiento, que a veces viene, qué sé yo, después de la convertibilidad, todo era, Estado presente, políticas sociales. ¿Por qué? Porque se había derrumbado todo como un piano. No había ni un plan social en la no había programa social, entonces había que anabolizar y meter del Estado. Después de 15 o 20 años de eso, viene alguno y te dice, che, pará, aflojemos un poco, porque ahora te mete el Estado en todos lados y vamos a poner... Sí. Y tenés los gerentes de la pobreza incluidos, todo. Etcétera, ¿no? Entonces, uno siente, muchas veces se menciona el tema de la pendularidad de la Argentina, ¿no? Que va tac, tac, tac. Sí. O sea, nosotros no somos tan afectos a eso de, mira, pongo el agua tibia y cuando hace un poquito más de calor le doy un poco más de fría, cuando hace un poquito más de frío le doy un poco más de caliente. Nosotros en general vamos del agua hirviendo a la agua helada, ¿no? Lo ideal, a ver, Gustavo, sería trazar una diagonal, ¿no? Porque muchos países del primer mundo y que están en los primeros puestos de cómo se vive, no son ni una cosa ni la otra, pero escuchemos a Milei hablando de los organismos estatales y cómo va a seguir la motosierra. Vamos a continuar eliminando organismos, secretarías, subsecretarías, empresas públicas y todo estamento del Estado que no debería existir. Cada atribución o tarea que no corresponda a la que se supone que tiene que hacer el Estado Nacional será eliminada. O sea, lo que decías al principio, la insistencia con el discurso al que llega Javier Milei como presidente, consolidándolo para el 2025. Claro, y... A ver, decíamos antes, este mensaje no es nuevo en la Argentina. Lo que sí a lo mejor es nuevo son las características del liderazgo de Milei y el apoyo de una parte importante de la opinión pública. Vos hacías encuestas, y no solo las encuestas, el resultado de las elecciones de 5 o 10 años atrás, y la gente decía, no, tiene que haber más Estado, hay que tener cuidado, acá el problema son los empresarios que se la llevan toda. Y hoy el problema, para una parte importante de la sociedad, inclusive algunos que antes respondían de esa manera, te dicen, no, la verdad que el problema es que el Estado se mete en todos lados y está lleno de gente, o ¿sabes qué? O que no me solucionó nada. No en vano, Milei gana con mucho voto de los estratos más bajos que le pertenecían al peronismo. Gustavo. Y en eso tuvo mucho que ver la pandemia, porque la pandemia de alguna manera transparentó que el 80% del Estado podía estar cerrado y vos no notabas demasiado la diferencia. Claro. Sí, estaba obviamente muy activo todo el sector sanitario que asistió en la pandemia y todo eso, pero vos después decías, che, mira, si la oficina pública X y
Y y tal está cerrada y la verdad que mi vida no cambia ni para mejor ni para peor, vos te haces la pregunta, ¿no? Es decir, Sí. como diciendo, imagínate que vos tenés igual, Gustavo, un tipo sentado acá en esta mesa y no habla nunca. Igual la verdad, Claro. cuando dice Acá, lo que- 35.000 empleados, digo, ¿Eh? 35.000 empleados en el Estado es nada, no es un número significativo. Cuando uno entra a ver en qué gasta la guita Para, del sobre Estado, todo si no tenía sí. una función No, específica, o sea, si vos decís pero esto pará, vivía... pero yo no hablo de moral. Desde lo moral, si un tipo se rasca, hay que echarlo. Obviamente. O sea, no tengo duda de eso. Si alguien si alguien es un ñoqui, cobra un sueldo y no labura, tenés que Chau, echarlo. afuera, diría Pero yo prefiero hablar de economía, de lo moral que se carga la religión y los filósofos, etcétera. Yo prefiero hablar de la economía. La verdad, 35.000 empleados no es un número significativo. Y la verdad es que hoy el Estado, la mayor parte que gasta de su plata es jubilaciones, pensiones y pago de la deuda externa, ¿no? Digo, y el pago de la deuda externa que este gobierno está tratando de resolverlo y lo está resolviendo, la está pagando, lo cual no es poco. El problema de la deuda externa lo heredaron de un aliado, que a veces no, que es Macri, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que tiene más impacto y más hit decir la palabra kirchnerismo. Pero la verdad que uno de los grandes problemas de la Argentina sigue siendo la deuda externa. A ver, en Lucio, términos de cuánto gasta el Estado, no estoy hablando de un tema cuantitativo o valorativo, de cuánta guita te lleva por... Bueno, se va a conocer el presupuesto nacional. Ah, no hay presupuesto nacional. Déjame un par de comentarios que a lo mejor complementan, pero primero, 33.000 contratos, porque no es que echaron gente de planta permanente, eran contratos que no se renovaron, pero Claro. es el 10% de la planta nacional. Porque hay 3,5 millones de empleados públicos en toda la Argentina, pero provincias, que son los que tienen más, Y municipios claro. y después Estado Nacional. No es tampoco. Pero además acá hay una cuestión del impacto en la percepción de una parte de la sociedad. Ejemplo. bueno. El gobierno dice, mire, no vamos a permitir que aquellos que estén presos pidan el cambio de género para zafar e irse a una cárcel de mujeres. Vos Está decís, muy che, bien, sí. vos tenés razón, ¿cuántos Claro, casos hay de son eso? 10. 3. Pero es un mensaje político. Pero exacto, Sí. y mucha gente dice Claro. que se tenía que terminar Pero por con eso, porque es una estoy de acuerdo. vergüenza, que hagan esas cosas, qué sé yo. Y lo mismo, hay cuestiones que tienen más peso simbólico. Exacto. Y, Tal y cual. que la gente Pero dice, por ¿ves? eso, Yo estoy de pero- acuerdo con eso, pero- menos mal pero que a favor Pero, te- está bien, pero Lucio, vos decís, yo prefiero la de economía. Pero eso- para el pero eso habla del político... talento político. Exactamente, que ahora le están es reconociendo a innegable. Milei, Sí. ¿no? Bueno. Que con 7 senadores y 33 diputados Pero digo, termina el año... Los que lo conocíamos de acá, sabemos que Milei tiene talento político. Seguro. Y lo está demostrando. Ahora, el talento político de Milei, para empezar de amigo amable con Cristina, poder darse cuenta que hay que decir kirchnerismo y putear y ser culpable de todo lo malo. El talento político para pelearse, amigarse con Macri todo el tiempo. Y el talento político que tiene para marcar la agenda, porque el gobierno marca la agenda, Por supuesto. son talentosos, son inteligentes en eso. A mí, que soy clase media, no me paga las cuentas. Y a la clase media en general, ese talento político no nos paga las cuentas. Lo que no quiere decir que la clase media, por ahí seguramente lo va a seguir apoyando un tiempo más, pero... no, a ver... no sé, a vos por ahí sí Lo te que- pagan las cuentas por la cara no, que... no, no, pero pará. Pero tiene- no. Lo que pasa que no estamos- pagan las cuentas. Pero pará, a ver, quiero decir algo. Estamos abordando el primer año Bueno, de por Milei. supuesto. ¿Viste? Todo el mundo dice, bueno, pará, No, por esperemos... eso, en un año nadie puede resolver todo. Claro. Yo creo que, y quiero ir a este corte de Milei que habla del tema, y ahora te dejo responder, Gustavo, al tema de las elecciones del 2025, porque ya nos anticipamos, porque cuando uno habla de la Argentina y habla de distintas Argentinas, la madre de todas las batallas, como sabemos, va a estar en la provincia de Buenos Aires, donde allí va a haber que armar, porque hay un objetivo del gobierno que es ganar, aunque sea por un voto. A ver lo que decía Milei. Por primera vez en muchos años, las elecciones del año próximo no se tratarán de personas, sino de ideas. Será una elección entre los políticos rancios del pasado o nuestra agenda del futuro. Bueno, ahí tenés otra cuestión. El presidente dice políticos rancios o el futuro. Pero en el medio, hay muchos que tienen que laburar y hacer rosca con muchos políticos que vienen de hace mucho tiempo en distintas intendencias, municipios, etc. De hecho, fíjate lo que estaba haciendo. Está bien, ahí. pero te hablo de la ¿Cuántos política son del diaria, pasado y ¿no? cuántos del futuro, ¿no? Gustavo. A ver, es obvio que todo gobierno tiene un discurso, una narrativa y después se comporta en parte de acuerdo con eso y en parte no, porque ya hemos dicho que para sacar leyes negociaron y a ver, hay cuestiones que son elementales. Cuando vos ves
dentro del recorte de presupuesto que se hizo a las provincias, a las que se le hizo menos recorte es aquella que lo acompañaban con el voto. Es decir, que hubo un cambio de votos por recursos. Y algunos antes, si decías esto, se escandalizaban, decían, qué barbaridad. Y vos decís, no, en todos los lugares del mundo pasa eso. Che, me ayuda, te ayudo. Voy, vengo. Entonces, hay prácticas que a lo mejor si vos agarras un purista de la Libertad Avanza, te dice eso la casta, la vieja política, y otro decís, mira, la política funciona así en todos los lugares del mundo. Con aquellos que te ayudan, te lleva mejor, y con aquellos que no te ayudan, te lleva peor. Punto número 1. Segundo, las elecciones del año que viene, un tema que vos mencionaste y que mencionó el presidente y que la planteó en términos plebiscitarios, no se equivoca, en parte una elección intermedia tiene un aspecto plebiscitario porque la gente vota a favor o en contra del gobierno de turno. En ¿Le conviene tener a Cristina enfrente? Sí, Gustavo? claro, y a Cristina le conviene que la pongan enfrente. ¿Por qué? Porque ella está tratando de reforzar su jefatura en el PJ, donde han surgido algunas voces disonantes u otros que se han alejado. Hoy asume al frente del partido. Claro, hoy asume precisamente en la UMED al frente del partido, y si la pone él en la picota, ¿ella qué dice? Ven que la verdadera opositora de Milei soy yo, y a Milei le sirve, ¿por qué? Porque dicen, ven que es el kirchnerismo el que hay que derrotar. Entonces, hay cuestiones que son artefactos políticos y no hay elección más política que la que haces del adversario. Claro. Si yo vengo acá y elijo con quién de ustedes me peleo, estoy haciendo una opción política. Siempre cuento la anécdota en este mismo canal, en el programa que era Intratable, con el querido Aldo Piñanelli, ya desaparecido, gran tipo, que nos estaba microfoneando y él entraba y veía todo y decía, para mí esto es facilísimo, yo miro quiénes están, elijo con quién me voy a pelear y arranco. Claro. Entonces, era una lección de ciencia política, porque lo que te estaba diciendo es que vos tenés que ser lo suficientemente piola de elegir con quién te vas a pelear, y si acertaste en eso, tenés media batalla ganada. Y si perdiste, porque le quita el más grandote que después te agarra y te muele a palo, ahora, problema. Gustavo, esto termina siendo mileísmo, todo lo que no es mileísmo es antimileísmo en la figura de Cristina Kirchner. ¿Qué pasa con lo del medio? No estoy tan seguro. Primero, vamos a hacer un análisis territorial. Dale. Porque Milei probablemente el año que viene va a tener una marca sola en todo el país, que es la Libertad Avanza. Sí, seguro. Pero vos vas a tener, arranquemos, provincias que tienen partidos provinciales. Sí. El Neuquén, que es un desprendimiento del Movimiento Popular Neuquino, el Frente de la Concordia en Misiones, tenés la Fuerza de Salta, tenés después los dos peronismos que mencionábamos antes, el de Tucumán y el de Catamarca, que a lo mejor no lo vas a poder poner en la vereda de enfrente de Milei si gana el peronismo de esa. Entonces la cuenta... Y el de Salta, o sea, terminan siendo todos oficialistas. Bueno, con lo que señalo que la cuenta... todos oficialistas nacionales. La cuenta no va a ser tan sencilla. ¿Viste cuando vos ves lo que era Y antes? el mapa rojo o azul en Estados Unidos. Exactamente. O lo que era antes acá cuando estaba Juntos por el Cambio y el Frente para la Victoria, vos decías era amarillo y azul. Y ahora va a ser más difícil de clasificar. Entonces, ¿qué es lo que se va a mirar? Bueno, la suma total de los votos del oficialismo, que como decíamos antes, si nos manejamos con los datos de hoy, está muy fuerte en el interior, y después, vos lo decías muy bien, provincia y ciudad de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, ¿por qué? Porque es casi el 40% del padrón, el 38% para ser más exacto. Un dato que no es menor, y está Kicillof también. Y está Kicillof, que quiere ser el antagonista y de alguna manera el candidato para el 2027. Y la ciudad de Buenos Aires, porque si bien en términos del padrón electoral total es más chiquita, más o menos 7%, 8%, pero es una gran vidriera. Entonces... Y hay una tercera lectura que vas a hacer, y que el gobierno va a poner mucho empeño seguramente en eso, que es qué cantidad de diputados y de senadores mete. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza no renueva prácticamente nada. En el 2021 recién hacía y eligió 4 diputados y ningún senador. Y ahora, aunque haga una elección mediocre, va a meter muchos más diputados propios de los que tenía, obviamente, en el 2021. Entonces, vas a tener que armar el resultado electoral, pero seguramente hay un plebiscito respecto a lo que se evalúe del gobierno, que eso es lo que quiere el gobierno. Es decir, miren, soy yo contra todos. Claro, y por eso te decía, lo que quieren dar a conocer es, ahora existe el mileísmo y el antimileísmo. ¿Puedo dar una lección de lo obvio, una teoría de la obviedad total? Yo decía que hay dos culturas políticas en la Argentina. Bueno, la cultura política del gobierno, más aperturista, mercado, libre cambio, etcétera, digamos, la mitad de la Argentina, ¿qué quiere? Y tratar de que ese paquete se mantenga unido. ¿Por qué? Porque si hay dos culturas, aquella que está dividida tiene más
posibilidad de perder. A lo mejor unida pierde, pero dividida pierde Estás seguro. hablando del PRO, ¿no? Digo, la pregunta es si el PRO y la Libertad Avanza van a ir juntos. Sí, ¿no? pero el tema es que si se queda con los votos, mira, Claro. En- Si se quedan con los votos, desaparece. O la Libertad Avanza se come al PRO. Se hace más exiguo exacto, junto que es lo por el más- cambio. hoy parece lo más probable. Sí, ¿Por sí. qué? Porque el votante de Macri, el votante del radicalismo en general, no de todo, pero de buena parte del radicalismo, el votante no peronista, ¿qué quiere? Que a Milei le vaya bien. Exacto. Entonces, si no entiende mucho decir, yo, ¿por qué Macri no lo apoyo? Porque, bueno, son cuestiones de dirigentes, pero yo quiero que le vaya bien. Lo que quiere es que el peronismo no vuelva más. Y Milei, básicamente. O el kirchnerismo, a lo mejor. No tanto el peronismo, sino el kirchnerismo. Milei tiene hoy, por tener el liderazgo de ese espacio político y de la presidencia de la República, tiene la lapicera para ordenar eso. El no mileísmo, el peronismo y otras fuerzas políticas no están unidos en este momento. No hay una sola oposición. Entonces, ¿con qué está especulando? Decir, mire, si yo me mantengo unido y estos se dividen... A ver, vayamos al pasado relativamente reciente de la Argentina. En el 2007... el kirchnerismo ganó las elecciones con el 45% y como el otro 55% estaba recontra fragmentado, uno sacó el 22, el otro sacó el Sí, tal 17, ganó caminando en primera vuelta. Sí. En el 2011, Cristina ganó con el 54, que era una banda de votos, Y en el ¿no? medio Era una las- bocha de votos. las intermedias y el las otro perdió las dos. 45 estaba hiper dividido. Sí. Ahora, cuando ese mitad se organizó y se creó Junto por el Cambio, ¿qué pasó? La elección estuvo pareja y después terminó ganando Juntos por el Cambio. Sí. ¿Por qué? Porque estaban los dos unidos y la elección fue más competitiva, que fue lo que pasó el año pasado. Entonces, acá el tema es que el que se mantiene unido, por eso digo que es una obviedad lo que digo, pero creo que es necesario reforzarlo, el que se mantiene unido dentro de esta cultura tiene más posibilidad de ganar Sí. y para mantenerse unido tenés que tener liderazgo. El gobierno tiene el liderazgo de Milei que se encarga frente a Macri, Villarruel y cualquiera que se lo haya querido impugnar, decir, miren, muchacho, acá el que tiene la lapicera y el que manda soy yo, Sí. no jorobemos, toda esta historia. El no, pero el mundo no mileísta no tiene ese liderazgo, porque Cristina misma, claro. aunque tiene ahora la jefatura del PJ, tuvo una reunión áspera ahí en la provincia de Buenos Aires hace unos días con Kicillof, y hay otros sectores del peronismo, algunos de las provincias que hablábamos, otro el peronismo cordobés, otro referente individual que dice, mira, yo no me prendo. Y después hay otras expresiones radicales, no mileístas, coalición cívica, etcétera, que no lo meten ni en un lugar ni en el otro. Entonces yo te diría que la foto dice que hoy arranca el 2025 mejor. Pero esto es una película. Ah, seguro, Por eso seguro, no claro. podés gastar a cuenta, y además yo no soy Nostradamus, no tengo la más remota idea de Tal cómo sale cual. la elección, pero digo, bueno, en virtud Gustavo, sí. de lo que tenés hoy, podrían pasar A, B o C. Por eso el mileísmo, y ya terminamos con esto, ¿no? Cuando ve la foto de Cristina, de Kicillof, se alegra porque dicen, tienen todo el pasado por delante. ¿Entendés? ¿Sabés qué O me sea, dijo? porque no hay un nuevo emergente. Y por último, te pregunto, ¿no? Que esto ya tiene que ver con práctica política. Cuando gana Macri las elecciones intermedias en el 2017, sus acólitos le dicen, mantengámoslo en el purismo. El purismo, ¿ve? Termina perdiendo. No va a pescar en peronistas que podían servirle, radicales, etcétera. Suponiendo que a Milei le va bien o muy bien en las elecciones intermedias, debería pescar en la pecera de aquellos que tenés en la avenida del medio, no te digo kirchnerista, ¿no? No sé, pero que están ahí en el medio que pueden servir a darle más volumen político a su gobierno. Tendría que ser muy quirúrgico porque, en todo caso, voy a utilizar la metáfora bíblica del presidente, él puede decir quién se baña en el Jordán y se purifica y quién no. Pero si pierde esa cuestión de pureza de contra la casta, es decir, ¿El votante se lo puede facturar? Milei, claro, ¿por qué? Porque él tiene que tener el discurso que tuvo ayer y porque está condenado a eso, porque llegó diciendo, miren, todos estos son los culpables del fracaso argentino, no sirven para nada, son el pasado, etcétera. Después alguno dice, pero tenés a fulano, venga. Bueno, él te dice, antes eran malos, ahora son buenos porque Claro. los perdono yo. No es un picheto, te digo, como hizo Macri con importa. Pero no veo que esté en la esencia de esta formación política, esa forma de proceder que tuvo Macri, porque además el propio Milei te dice, ¿ves lo que hizo? Lo terminó cooptando, la casta aún dice, Después. aunque tenía buenas intenciones, después terminó siendo cooptado. Y si esto es a todo nada, por eso hace esa presentación, que yo coincido con Lucio, la moral es parte de la filosofía o de la religión, pero también pero es un pesa artefacto político y los tipos te dicen, claro, mira, obvio. nosotros somos el bien Sí, sí. y ellos son el mal. Perfecto, perfecto.